Bueno, y continuamos pasando de la Córdoba de España a la Córdoba de Argentina, porque nuestro siguiente ponente, el profesor Pedro Figueroa, con su presentación Desafío Postpandemia, el docente como creador de contenidos. Buenos días, Pedro. Buenos días, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por este evento y un gran honor y placer poder compartir con todos desde Argentina esta instancia de aprendizaje y de encuentro. Perfecto. Voy a comentar alguna reseña del currículum de Pedro y después os dejo con él. Pedro es licenciado en Comunicación Social, es especialista en Educación y en TIC, es maestrando en Procesos Educativos mediados por la tecnología, todo en la Universidad Nacional de Córdoba, en la República Argentina. Actualmente es directivo del Instituto Técnico Superior y tiene una experiencia como docente pues, superior a 18 años. Y es también integrante del grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y también es embajador Genially. Pues muchas gracias, Pedro, y te dejo con la audiencia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes, un gran gusto, colegas, saludarlos. Empiezo a compartir pantalla y empezamos a desandar este camino de reflexión que les voy a proponer para pensarnos como docentes, como creadores de contenidos y como desafío que nos plantea esta post-pandemia. Es decir, la premisa inicial es trascender la situación de emergencia, ir más allá y ver la escuela, los estudiantes, el aprendizaje, la enseñanza que queremos construir a partir de herramientas y estrategias que podemos llegar a aprovechar. Entonces, pensaba en comenzar con esta imagen que tiene que ver con, que simboliza en cierta manera mucho de lo que hemos transitado en este tiempo, los bancos de las aulas vacíos, las escuelas vacías en muchos de los casos, o por lo menos no con el ritmo habitual, y el barbijo, la mascarilla, el tapaboca, que también identifica este tiempo como símbolo o sinónimo de cuidado de uno y de cuidado al otro, pero también de alteración de algunas cuestiones que han estado presentes seguramente en cada una de las instituciones y en cada una de las experiencias. Y también los espacios que se transformaron, y cuando se transformaron los espacios, también se transformaron obviamente nuestras propias dinámicas. Entonces, para complementar esta imagen, una frase del poeta uruguayo Mario Benedetti que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y aplica muy bien a nuestra realidad como docentes, porque no es que teníamos todas las respuestas, pero sí teníamos seguridades, teníamos establecidos ámbitos en los que desde un afianzamiento decíamos, bueno, vamos a proponer lo que sigue. Pero todas esas seguridades, todas esas respuestas, toda esa experiencia se transformaron cuando nos cambiaron las preguntas y cuando cambió el contexto. Me parece una frase muy simbólica como para significar lo que hemos tenido que recorrer en este tiempo, y entre paréntesis el enorme reconocimiento a cada uno de los colegas con el esfuerzo que hemos puesto en este año y medio de situación excepcional. Avanzando, podemos decir entonces que de manera muy resumida en este tiempo que vamos a tener, que el mundo cambió, el mundo ya no es el mismo, lo que nos rodea y lo que está más allá también. De hecho, que podamos hoy estar manteniendo este encuentro y que tenga el gran gusto de compartir desde Córdoba, Argentina, hacia Brasil, por intermedio de España, esta conjunción también es un sinónimo de que el mundo cambió. La escuela también cambió, la escuela ya no es la misma, ni mejor ni peor. Me parece que es un debate que no lleva a buen puerto. Ni mejor ni peor, es distinta, cambió, es diferente o está invitada a hacer algo diferente de lo que teníamos. Los estudiantes cambiaron a nivel personal, obviamente, a nivel familiar, en cualquier nivel educativo del que hablemos, pero también cambiaron en su condición de estudiantes, en su ser estudiantes, en su ser alumnos, con otras dinámicas, con otros tiempos, con otras necesidades,
con otras motivaciones o desmotivaciones. Ahí hay un desafío muy interesante. Y obviamente los docentes también cambiamos, no estamos ajenos a este mundo y a todo este contexto de transformaciones. En todo esto empiezan a aparecer sin duda nuevos desafíos. La pandemia plantea una emergencia, entonces, en medio de una incertidumbre, dos palabras que sin duda nos han traspasado en todo este tiempo, pero también un desafío y una oportunidad inédita. Quizás por primera vez, al menos en lo que uno ha transitado, si nos vamos a la historia quizás encontramos algún otro momento, pero tenemos la oportunidad inédita como docentes de ser protagonistas primeros y en algunos casos exclusivos de cómo movilizar la transformación de la educación. Incertidumbre está presente, la emergencia se irá solucionando, iremos salvando las cuestiones sanitarias, pero el desafío y la oportunidad están allí presentes y desde allí sin duda que tenemos que empezar a pensarnos y a revisar también nuestras propias prácticas y lo que vamos proponiendo también a nuestros alumnos. En este sentido, fíjense estas dos imágenes que me gusta compartir y también para reflexionar en cierta manera. La de la izquierda corresponde al siglo XIX y la de la derecha al siglo XXI. Había unas tiras cómicas o en algunos diarios que decía encuentre las diferencias. Bueno, las diferencias no son notables. Es más, uno podría decir que son escenas similares salvo por la cuestión de los materiales de los bancos, salvo por la cuestión del pizarrón, salvo por la cuestión de alguna disposición del aula, pero en el resto son escenas muy similares y parecidas, que tienen 2 siglos de diferencia. Y si nos ponemos entre medio a ver también el recorrido, encontraremos también escenas similares. Es decir, en este contexto de cambio y de transformación que tenemos actualmente, en este mundo que cambió, en esta escuela que cambió, estudiantes y docentes también, la escuela también está invitada, inclusive antes de la pandemia, a una transformación que tenga que ver con lo que nos va proponiendo las necesidades de nuestros estudiantes y las necesidades del mundo mismo y de la propia sociedad. Entonces, aquí nos puede surgir una pregunta o una inquietud. ¿Cómo será la escuela después de la pandemia? ¿Será igual pero con barbijo, tapaboca y distanciamiento? ¿Las escenas serán similares? ¿Estaremos en el mismo contexto pero con una emergencia sanitaria evidente que nos delimitará lo que podemos y lo que no podemos hacer? Pero a nivel de estructura, de propuestas, de posibilidades, de planteos a nuestros estudiantes, de tarea de nuestros propios docentes, esta oportunidad inédita e histórica que tenemos, ¿cómo la aprovecharemos? Entonces, a la escena anterior, a las escenas anteriores, está en nosotros el enorme compromiso, responsabilidad, pero también oportunidad de proponer la escuela que viene y allí, particularmente de lo que estamos conversando, el rol docente en esa escuela que viene o que se está construyendo en muchísimos casos, y ahí vuelvo a destacar el rol de cada uno de nosotros. Volviendo o siguiendo con imágenes, lo que aquí tengo es una colección, una enciclopedia que tuve como alumno primario y como alumno secundario, que consultaba permanentemente y que era el lugar donde uno iba a buscar el saber y esos conocimientos. Y uno decía, la maestra me pidió tal tema y lo buscaba ahí, la profesora me pidió tal otro tema y lo buscaba ahí, tengo que investigar sobre esto. Y esto era una biblioteca, una enciclopedia, fíjense, humanidades, biografías, música, técnicas de estudio. Es un tesoro aún, sin duda, ¿no? Como enciclopedia que uno tenía para consultar el conocimiento. ¿Y qué pasaba con esta enciclopedia? Era una producción de conocimiento centralizada,
Era una consulta siempre a las mismas fuentes, esas que estaban ahí. Como docentes o como receptores teníamos una inalcanzable posibilidad de aportar a esa enciclopedia. Había un único lenguaje, el escrito, y un único formato, que era el libro. No había complemento. Después empezaron a venir otras que tenían que ver con CD o DVD, pero era allí. Y la actualización era lenta y no constante porque tenía que ir a revisiones permanentemente, a impresiones, a partir de allí proponer nuevas ediciones también. Entonces no era una actualización constante, permanente y rápida. De esta imagen, que uno lo puede haber tenido como cursante, como alumno o como docente, de esta imagen pasamos a esta otra que simboliza en cierta manera este tiempo. Y este tiempo que nos invita, a diferencia de lo anterior y de esa enciclopedia que uno tiene seguramente guardado en su biblioteca, a una producción de conocimiento descentralizada, a una consulta a una enorme variedad de fuentes, a una evidente y constante posibilidad de aportes, a una multiplicidad de lenguajes y combinación de formatos en este contexto de lo digital y de lo multimedia, y a una actualización constante y acelerada. Si hoy uno ingresa a una página, a una red social, a cualquier entorno digital, e ingresa mañana, se encuentra con otra dinámica, y uno aquí a veces tiene la sensación de ¿qué me perdí? ¿Qué pasó en el mundo digital que yo no lo tengo? Bueno, a diferencia de aquellas enciclopedias que muchos de nosotros también hemos usado en algún momento como docentes para proponer actividades, porque era el material que teníamos, tenemos ahora esta posibilidad de proponer desde lo digital, también desafiados por un espacio, lo digital, que nos incluye a todos, nos involucra a todos, y en el que también hay que desarrollar estrategias y habilidades nuevas. Por ejemplo, la selección de contenido, con criterio. Pero de aquella biblioteca a esta actual biblioteca o enciclopedia digital, entre comillas, universal, que tenemos al alcance de nuestra mano, literalmente, con un teléfono móvil, con un celular, hay un importante recorrido, pero también un muy bonito desafío para nosotros como docentes. Entonces, en este punto, hacernos esta pregunta, que puede ser interesante para responderla, para compartirla y para tener también conocimiento de cada uno de cómo lo podemos llegar a tomar. ¿Qué nos identificará a los docentes después de este tiempo y contexto? ¿Sí? No vamos a ir a que vamos a ser robots, ni que vamos a estar todos tecnologizados a la manera de una máquina, sino voy más a nuestras actitudes, estrategias, a nuestras posibilidades. ¿Qué nos va a identificar como docentes después de este tiempo y contexto? ¿Por dónde irán nuestras habilidades de acuerdo a lo que se necesita? Porque la pandemia puso en evidencia un desafío trascendente para el docente, sin duda, que estaba presente antes de este tiempo de emergencia, lo volvemos a decir, pero lo puso sobre la mesa, nos lo puso al frente, lo puso en evidencia, y ahora lo que podemos hacer es esto, es mirar para el costado, pero lo seguimos teniendo enfrente. Ser protagonista y creador de los contenidos y recursos digitales que necesita el docente para ofrecer una propuesta de enseñanza significativa y situada. Podemos ser creador de nuestros propios contenidos. De aquella enciclopedia, de la biblioteca, podemos ser los creadores, no porque tengamos el saber absoluto, sino porque tenemos herramientas, estrategias, posibilidades y alcance. Ahí hay una alternativa bien interesante. Fíjense la imagen en esta posibilidad que también plantea que es un mar de opciones. En este sentido, y volviendo a nuestra experiencia de este año y medio, por eso nos parecía interesante ponerla en el título mismo, a lo post-pandemia. Más de uno se puede sentir identificado, más de uno y una, teníamos un plan A que se cayó, teníamos un plan B
que se cayó, tuvimos que armar un plan C y quizás algunos recorrimos más letras del abecedario en estas alternativas que necesitábamos el año pasado y en este año. Y durante la pandemia muchos recurrimos a soluciones de emergencia, a creaciones de contenidos y de propuestas espontáneas, y como respuesta a la crisis, una de las preguntas más repetidas el año pasado, al menos en la experiencia de lo que conozco con colegas, fue ¿y ahora qué hacemos? Y desde ahí empezar con la inventiva y la capacidad de creación que tenemos los docentes de buscar soluciones que fueron, como está ahí destacado, que fueron de emergencia, sí, como respuesta a la crisis también, pero además creativas, inéditas, digitales, para un destinatario específico. Vuelvo a lo digitales. Digitales, en algunos casos, por primera vez, me tocó ver colegas que planteaban su materia sin herramientas digitales y la plantearon desde esa forma. Para un destinatario específico, esto es para mis alumnos de este colegio, de esta escuela, de esta universidad, para salvar necesidades puntuales, mayor conexión, menos conexión, más interacción, contacto con las familias, envíos de actividades, encuentros, reuniones, y también fundamentalmente para enseñar y para aprender. Y todo ello que hicimos, que es mucho, piénsenlo rápidamente y es un esfuerzo enorme, todo ello hay que retomarlo, sistematizarlo y potenciarlo. Y ahí nos vamos acercando a la propuesta de lo que quería plantearles. Otro elemento a sumar, además del contexto de incertidumbre que nos ayudó a buscar soluciones o alternativas, de que como docentes tenemos estas habilidades, de que el mundo, la escuela, los estudiantes y nosotros también cambiamos. En todo este contexto de lo que venimos hablando, también es importante decir que la creación de contenidos ya es y era antes de la pandemia una actividad habitual, diaria y constante en nuestras rutinas no escolares y también y fundamentalmente de nuestros alumnos. ¿De qué estoy hablando? De redes sociales, de memes, de interacción a través de mensajerías, de espacios de encuentros virtuales, más allá de las videollamadas de este tiempo. Somos creadores de contenidos en nuestro producto. Te envío, le decimos a un colega o a un familiar, te envío tal recurso, tal herramienta que encontré y transformé, que armé, ¿me podés mandar este archivo? Somos productores de contenidos permanentemente en lo habitual y en lo constante y en nuestras rutinas. Y hasta preguntamos, ¿cómo hago para tal cosa? ¿Cómo hago para desarrollar tal otra? Ese es un elemento más que se suma y que nos muestra que la creación de contenidos es algo que está presente en nuestra habitualidad digital y que es necesario para potenciar nuestra vida, nuestra rutina y nuestra tarea profesional en la educación en este caso. Entonces, en este contexto de reflexión que planteábamos en esta primera parte de la exposición, la invitación es manos a las obras y empecemos a desarrollar esta creación de contenido como habilidad y como estrategia. Para hablar de creación de contenido vamos a tomar como referencia algo que viene desde España y que me parece sumamente valioso y que en Latinoamérica estamos empezando a desarrollarlo y que tenemos ese recorrido a partir del marco común de competencias digital docente en España y en Europa, que plantea que crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos y realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática es hoy una de las habilidades y competencias necesarias que son fundamentales para la tarea docente. Y esto se planteó antes de la pandemia, no tiene que ver solamente con eso. Y vamos a tomar de este punto 3, de esta competencia de creación de contenidos, dos aspectos para no entrar, por ejemplo, a la programación o a los derechos de autor. El desarrollo de contenidos digitales y la integración y reelaboración de contenidos digitales. Para el desarrollo de contenidos digitales plantean, obviamente hay competencias, es un proceso, es un recorrido
crear contenidos digitales en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido en creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías. Un nivel básico, que quizás es lo que hacemos habitualmente en nuestra rutina diaria no escolar, un nivel intermedio, que ya hasta inclusive promueve la creación en los estudiantes, y un nivel avanzado que ya tiene que ver con proyectos digitales, con la creación de materiales didácticos digitales en línea, con una multiplicidad de formatos. Pero más allá de estos niveles, es interesante tener la idea de proceso. No es que de hoy para mañana uno se transforma en un creador de contenidos, sino que hay una curva de aprendizaje que logramos y de experiencia sin duda. Integración y reelaboración de contenidos digitales, lo mismo, que se trata de modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido digital y conocimiento nuevo, original y relevante, en un nivel básico, en un nivel intermedio o en un nivel avanzado. Reitero que más allá del nivel, lo interesante es proponérselo y proponerlo. Buscar seleccionar recursos, modificarlos, adaptarlos y generar un espacio de enseñanza y aprendizaje con esos recursos. Ahí están los desafíos de acuerdo a los niveles. Y en este punto, sin duda, cuando pensamos en creación de contenidos, aparece lo que tenemos ahí y lo traslademos al mundo digital, que es un montón de herramientas necesarias, pero que no son más que herramientas. Aquí es donde la competencia, la habilidad, la estrategia y la alfabetización digital docente entra directamente en juego. Porque tenemos estas herramientas y tenemos que tener la habilidad complementaria de poder y saber elegir la que mejor se adapta a este desafío. Inevitablemente. Y ahí volvemos a la diferencia con aquella enciclopedia que era solo un libro que estaba allí con mucho conocimiento y contenido, pero que no me permitía a mí crear y era una herramienta en un único formato. Entonces ahí es donde aparece sin duda el desafío. En esto aparece Genially como una herramienta muy poderosa y muy interesante en este contexto de creación de contenido. Es mi experiencia, porque nos permite la integración de recursos y lenguajes, la interactividad, la animación, todo en un solo espacio, pero muchos caminos posibles. Aprender, jugar y recorrer son las posibilidades de esta herramienta. Plantear la autonomía del alumno, un diseño organizado y profesional sencillo de parte del docente, con una curva de aprendizaje y desarrollos cada vez más complejos, la adaptación de plantillas a necesidades, la originalidad, la creatividad, reutilizar y compartir. Lo que vieron antes con Andrea en esta posibilidad de utilizar esta herramienta que nos permite sintéticamente la creación de contenidos originales, interactivos y animados e integrados sin duda con todas estas posibilidades que tiene. Ya en la parte final de la exposición, mostrarles algunos ejemplos muy breves con respecto a algunas creaciones y algunas cuestiones particulares. Esto es un trabajo de debate que hicimos con mis estudiantes del nivel superior y estaba todo condensado el recorrido en esta rueda para encontrarnos en el debate y poder desarrollarlo. Cómo la integración de contenidos es sumamente fundamental en vez de enviar enlace por enlace. Esto fue una producción que hicimos con colegas para nivel primario relacionado a fracciones y que la maestra debía enviar todo en un solo contenido. Entonces enviaba un audio con la explicación y después un video también con la introducción a las fracciones. También la posibilidad de tener este recorrido a la búsqueda de nuestro tesoro tenía que ver más con la identidad de los adolescentes y la posibilidad de que el barco fuera recorriendo las diferentes instancias. Solo mostrarles un desafío de presentaciones interactivas a manera de juegos antiguos que más de alguno podemos haber sin duda jugado, misiones que tenían que ver con el desarrollo sostenible y cada una tenía sus retos y sus códigos y se podían ir desbloqueando. Y también recomendarles que cuando uno ingresa a su panel de Genially, en la sección de inspiración, ahí uno puede encontrar diferentes elementos para
ver qué hicieron los colegas. Los que tienen esa ruedita o ese símbolo son reutilizables, los puedo utilizar para mis propias producciones. Así que desde ahí empezar a inspirarse también con las producciones de los colegas y, ¿por qué no?, aportar la nuestra, hacerla reutilizable para que entre en juego y en diálogo con el resto de las posibilidades y de las opciones. Termino la exposición en los 100 años del nacimiento de este fabuloso e inspirador pedagogo Paulo Freire. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo. Interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Desde esta inspiración, me parece que es necesario pensarnos como creadores de contenido, lo cual significa ser protagonistas de este tiempo inédito, desafiante, sin duda, con cuidados que tienen que ver con lo sanitario y con el otro con el que nos encontramos, pero también para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. Desde ahí era la posibilidad de pensar esta intervención y de pensar también de encontrarnos. Como último consejo o como última instancia, además de lo que les mostraba recién del panel de Genially, de la inspiración, también mostrarles y recordarles la Academia de Genially, donde hay cursos gratuitos de manera autoasistida que uno puede seguir, excelentemente creados, en los que uno también puede ir aprendiendo y están orientados muchísimo a la educación y a potenciar nuestra propuesta de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, cumpliendo con el tiempo que teníamos previsto, les agradezco muchísimo la atención. Vuelvo a agradecer el enorme honor a la Embajada de España en Brasil, a la Consejería de Educación y a Genially por la invitación, por la confianza y por esta oportunidad de interactuar, de aprender y de compartir con colegas, en este caso de Brasil y de toda Latinoamérica. Quedo a disposición como embajador de Genially para lo que necesiten y seguramente nos volveremos a encontrar en otro momento. Motivarlos e invitarlos a que la inspiración sea el motor para que seamos creadores de contenidos más allá de esta pandemia. Desearles que sigan muy bien y quedo a disposición por si hay preguntas o consultas en torno a esta exposición. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Ha sido una presentación increíble, creo que muy motivadora, con cantidad de recursos que creo que, de ideas que pueden ayudar a los asistentes a ver la potencialidad real de Genially, ¿no? Y toda esta parte de gamificación que es tan interesante ahora mismo en educación, ¿no? Que está tan de moda y que tantas puertas abre para pues, todos los niveles de enseñanza y todas las áreas. No estamos hablando solo de español como lengua extranjera ni de matemáticas, es que es prácticamente enorme, ¿no? el campo de actuación de un programa como Genially. Entonces, bueno, pues no sé, Paco, si tenemos alguna pregunta por ahí para empezar con Pedro. Bueno, yo recogí más que preguntas, dos comentarios. Bueno, el primero es si el profesor podía comentar o recalcar esa importancia de, ahora que los profesores son creadores de contenido, esa importancia de compartir, por ejemplo, en España existen una plataforma de recursos educativos en abierto que se llama Procomún. No sé si en esa línea podría realizar algún comentario. Sí, claramente. Bueno, como complemento de este desafío, sin duda es ponerlos en discusión, ponerlos en juego, proponerlos al resto de los recursos que nosotros vamos realizando, sabiendo que están creados para una realidad específica, pero que se pueden adaptar. Seguramente en cada uno de los países o hay instancias de repositorios, de encuentros desde las autoridades locales, pero también aprovechar las potencialidades de redes profesionales.
En Facebook particularmente hay un grupo de inspiración de Genially, de los embajadores de Latinoamérica, en el que se comparten muchísimas producciones, están invitados y convocados a ese encuentro, o aprovechar herramientas como LinkedIn como red social profesional también para el intercambio, grupos de Telegram, bueno, distintas instancias que nos permitan el encuentro, porque además de ver las producciones del otro, uno va creciendo y tomando ideas para poder compartirlas. Y también saberse uno valioso en lo que quiere llegar a compartir. Por ahí los docentes decimos, ¿para qué voy a compartir esto si no debe ser interesante? Al contrario, partamos de la premisa de que seguramente es interesante para otro y es fruto de mi trabajo y de mi trabajo profesional. Ponerlo a consideración es la invitación, además de crear contenido. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Santiago, ¿alguna pregunta? Pues yo no he recogido ninguna por aquí. Si tienes alguna más... Bueno, yo he recogido una que es un poco polémica, en el sentido de, bueno, que si la pregunta no era exactamente así, pero si ahora los profesores también tienen que asumir ese rol o más Bien. rol de creadores de contenido, ¿cómo se expresa eso en la carga horaria? Especialmente, por ejemplo, en Brasil, donde la realidad del profesor de enseñanza media, pues a veces el número de horas de aula es grande, están en una o dos escuelas, con lo cual el tiempo disponible es pequeño y digamos que con esa enseñanza remota, híbrida, pues, y además creando contenido, pues digamos que se exige todavía más tiempo del profesor. ¿Cómo es posible resolver esa ecuación? Sin duda sería para un evento de esta magnitud y para conversarlo, ¿no? Pero permíteme, Paco, decir lo siguiente. Me parece que el desafío institucional y el desafío desde las autoridades es también revisar, a la vez que lo estamos haciendo los docentes, revisar la profesión docente y lo que la enmarca y cuáles son las condiciones. Porque los docentes estamos desarrollando habilidades en tiempos y en opciones que sin duda han transformado la dinámica que teníamos en nuestras escuelas y en nuestra propia tarea. Coincido en que necesita más tiempo, en que se suma quizás algunas tareas, pero confío en que con el tiempo se va a ir proyectando la nueva modalidad del ser docente que incluya espacios de creación, de investigación, de indagación y de encuentro. Que ser docente no sea solo dar clases, porque ya sabemos los docentes que no es solo dar clase, entendiendo esto como la hora o las 2 horas que estamos frente a alumnos en un aula. Bueno, desde ahí que cuando ese cambio venga, que confío que será en nuestros países, estemos ya preparados y con las habilidades necesarias para decir, bueno, lo podemos asumir porque somos creadores de contenido, porque tenemos este recorrido realizado. Pero es un desafío integral y una transformación que tiene que venir desde distintos ámbitos, coincido plenamente. Claro. Muy bien, pues yo creo que vamos a agradecer la presencia de Pedro con nosotros, que ha sido, la verdad, pues bastante inspirador, ¿no? para los asistentes. Y vamos a pasar a un pequeño intervalo, un pequeño anuncio de 1 minuto con algunos tips para utilizar Genially. Muchísimas gracias. Hasta la próxima y éxitos en lo que queda del evento. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Gracias.